Vamos a leer en la palabra de Dios, hermanos, este pasaje que tengo allí en la pantalla para ustedes. Es un pasaje que ustedes han leído seguramente y que tiene una gran lección. El apóstol Pablo se encontraba en momentos, en circunstancias en que tenía que luchar por dejarle a Dios que Él lo guíe en la solución de problemas en las iglesias. ¿Cuántas veces Pablo tuvo la tentación de resolver los problemas con la sabiduría humana, carnal, que a veces trae o complica más las cosas? El apóstol, cuando vio la necesidad de resolver problemas de división en la iglesia, de crítica, de calumnias, de ataques doctrinales y de tantas situaciones en toda iglesia que hay, él siempre confió en que el Espíritu Santo lo guiara. Porque en cuanto metemos, hermanos, los argumentos o la sabiduría humana y carnal, complicamos las cosas. El apóstol dice, pues aunque andamos en la carne, estoy leyendo 2 Corintios 10, 3 al 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Encuentro en este pasaje una profunda lección que necesitamos, especialmente como líderes, como hombres, mujeres que tienen que hacer decisiones, a veces en la familia. Y te digo esto y leo esto porque ¿cómo queremos avanzar, hermanos, en el crecimiento espiritual en el 2023? Usando las mismas herramientas y las mismas eh, estrategias del año pasado, que resultó en fracaso, en divisiones, en problemas en nuestra vida. ¿Cuántas veces eh, hemos estado sin el ánimo, muchas veces desconectados de la vida espiritual de Cristo, porque hemos dejado que la carne, cuando dice carne aquí, hermanos, es la naturaleza humana, es nuestra sabiduría humana y carnal, con que a veces dependemos para la obra de Dios, para el desarrollo de un carácter idóneo para el cielo, que es una obra de Dios. El carácter que pueda pasar el escrutinio de Dios, hermanos. Es un carácter que solo Dios puede construir en nosotros. Él necesita nuestra fe y necesita, hermanos, que confiemos para que el material que pongamos, como dice el apóstol, no sea heno, hojarasca, madera podrida, como dice ahí la palabra, sino oro, plata y piedras preciosas en la edificación de nuestro carácter. Por eso Pablo dice, aunque andamos en la carne. Esta frase debe recordarte otra donde el apóstol habla y parece contradecirse que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Aunque aquí dice, aunque andamos en la carne, lo que Pablo dice aquí es que no somos ángeles ni fantasmas. Andamos en la carne porque tenemos un cuerpo, una mente. Dios nos ha dado un cerebro y una personalidad. Y aunque andamos en la carne de nuestra naturaleza, no dependemos de ella. Morimos al yo para que Cristo pueda reinar, y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no dependemos de la carne. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no pertenecen a nuestra naturaleza. El hombre vive en la carne. Es en la carne que se jactan de su sabiduría, de sus armas, de sus caballos en el antiguo Israel, hoy en día de sus tanques de guerra, de sus bombas, de su capacidad monetaria para controlar el mundo, de su capacidad intelectual. En fin, el hombre vive en la carne y como no conocen de Dios, dependen de la sabiduría carnal, del poder humano, de la sabiduría que
el ser humano en conjunto pueda reunir, y el que más domina el conocimiento y, y las leyes de la naturaleza para lograr sus propios propósitos, es el que más puede y gana guerras, según ellos. Hasta que Dios les pone un alto, le dice hasta aquí llegarán. Como le puso un alto a Nabucodonosor, como le puso un alto a todos los imperios del pasado que tuvieron su periodo en el cual fueron probados para dominar el mundo, reinar en el mundo, hasta que llenaron el límite, porque Dios en última instancia es el dueño, el rey del universo, y a Él se le rinde cuentas. Y Pablo en la vida espiritual eh, nos enseña, hermanos, que hay un peligro en usar las armas de la milicia carnal para las cosas espirituales. Es muy común. Es muy común, hermanos, en nuestras juntas de iglesia, en nuestras reuniones de iglesia, en nuestras predicaciones. ¿Cuántas veces como ministros y pastores dependemos del talento, del conocimiento, de la sabiduría? Y uno cree que al tener el conocimiento bíblico eso es todo, pero falta la unción del Espíritu Santo. Falta el poder que hace que se toquen esos nervios íntimos del alma que escucha la palabra. Y uno a veces, hermanos, no cumple el propósito porque uno depende de la sabiduría humana. Ese es un terrible peligro. Y anhelo, hermanos, que aprendamos hoy que hay que depender de Dios. En este contexto quiero hablar de un ministerio, aunque todos son importantes, algo que vamos a ponerle mucho énfasis, y es el ministerio de la oración en cada iglesia que dirigimos en este distrito. Y aquellos que nos escuchan de otro lado, de otros lugares, que están allí, puedan también sacar un principio y una bendición para aplicar en sus vidas, en sus iglesias, en sus grupos pequeños allá donde estén. Aquí Pablo dice que él, con la sabiduría de Dios, derribando argumentos, toda altivez. Como la altivez viene de Satanás. Él es el que viene con esta actitud de orgullo y de altivez. Y él dice que con las armas de Dios hay que destruir a ese espíritu, a esa altivez. Me recuerda esa escena cuando Josué tuvo que derribar paredes. En aquel tiempo, paredes literales. Y aquí Pablo ahora va a aplicar esa historia o ese argumento de usar el consejo divino para derribar argumentos que se levanten en contra de la voluntad de Dios. Otro pasaje que tengo aquí, el apóstol, y digo de esta frase que aparece aquí, porque aunque andamos en la carne, no, no confundan aquí con Pablo al decir que él anda en la carne en el sentido pecaminoso, sino que está usando la expresión como él la usó aquí en Gálatas 2:20. Ustedes conocen este pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Capten esto, hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Cómo es que Pablo dice lo que ahora vivo en la carne? No, que no se debe vivir en la carne. Pablo está simplemente diciendo que lo que vive en su humanidad, en su carne, porque no tenemos otra. Tenemos una humanidad caída y tenemos que vivir con esa humanidad caída, pecaminosa. Pero no por ella hay excusa para andar pecando. Podemos, aunque tenemos esa naturaleza carnal caída, aunque vivo en la carne, puedo con un Cristo vivo vencer las tendencias de esa carne, sobreponerme a esa naturaleza carnal y vivir de tal manera que Cristo pueda vivir una victoria total en mí y a través de mí. Es lo que Pablo está diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, estimados oyentes, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aunque parece, hermanos, una contradicción que diga aquí Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne.
aunque quizás no lo creas, pero tú vives en la carne, yo vivo en la carne. Todos tenemos una naturaleza carnal en la cual tenemos que usar y vivir, porque no tenemos otra, no somos espíritus eh, desencarnados. Tenemos una naturaleza, tenemos que vivir en la carne, en el sentido de como Cristo se hizo carne, se hizo humano, pero aunque vivimos en la carne, no tenemos que depender de ella. Ahí está el secreto. Eh, por ejemplo, el apóstol dice claramente allá en Filipenses, no, Gálatas 5, 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, no andéis en la carne, aunque no tenemos otra naturaleza por ahora, que algún día se nos va a dar una naturaleza santa como la que tuvo Adán antes de pecar, y se nos erradicará el pecado que está en nosotros. Aún hoy podemos vivir de tal manera que agrademos a Dios, porque se puede andar en el Espíritu. Tal vez lo ilustre con un fenómeno físico, como es la ley de la aerodinámica, o no sé cómo se le llaman esas leyes que hacen que los aviones puedan volar. Hay leyes que descubrieron con el equilibrio de las alas y la velocidad y el tipo de diseño, un aparato que pesa toneladas puede vencer la ley de la naturaleza que arrastra todo lo que pesa hacia el suelo. Y es por eso que algo así tan pesado puede volar y sostenerse, y lo que parece increíble se lleva a cabo porque el ser humano descubrió ciertas leyes que antes no se habían descubierto y no se podía volar hasta que descubrieron las fórmulas, las leyes que dominan estos aparatos a través de su diseño allí que los humanos han hecho, y pueden a través de esas leyes de la aerodinámica vencer la ley de la gravedad, por decirlo así, sostenerse en medio del aire y volar. Así es también, hermanos, la ley del espíritu. Como dice Romanos 8:1, que la ley del pecado, que dice Pablo, es una ley como tal, no es un deseo, es una ley que el pecado nos arrastra. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley del pecado. Y ahora puedo sostenerme volando, andar en el Espíritu, porque he descubierto una ley a través del Espíritu Santo de andar sobre la carne y no ser esclavo de la carne. Eso es raro para gente que no ha nacido de nuevo. Se preguntan, ¿cómo se puede dejar de pecar? Usted no puedes. Es que es una ley. Sí, es una ley. Para aquellos que vivieron antes, allá en los siglos donde no se habían descubierto las leyes de la aerodinámica, y le dijera, mira, va a haber un tiempo en que un aparato que pesa toneladas va a poder estar en el aire y volar. No, eso es tan loco, eso es imposible. Todo lo que tiene peso cae. Así también las personas que han nacido de nuevo han descubierto, experimentan una ley, la ley del Espíritu, como dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 8. Lo voy a leer porque algunos creerán que estoy inventando esas palabras, pero están allí escritas, hermanos, para nosotros. Romanos 8:1 dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley, es una ley. Los que la descubren simplemente se dejan llevar por esta ley y puedan vivir vidas victoriosas porque descubren y viven bajo esta ley. ¿De qué ley habla Pablo? De la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo ha librado de la ley del pecado, de otra ley. El pecado es una ley y nadie podrá dejar de ser esclavo del pecado porque es una ley. Así como la ley de la gravedad reclama que todo lo que tiene peso cae
y se despedaza al caer, si es un mueble, si es un avión, si es aquello que deje de depender de otra ley o cualquier cosa que se aviente de un vacío cae porque la ley de la gravedad lo atrae hacia la tierra. Pero la ley del espíritu de vida me ha librado. Por eso es un milagro, hermanos, la victoria sobre el pecado. No es un producto de la educación, no es un producto de mentes de buena voluntad o de fuerte voluntad o de gente que se disponen un día, ya voy a dejar este pecado o este hábito. Tienen que depender del Espíritu Santo, tienen que depender de Dios, porque no podemos transformar el corazón. Podemos alterar la conducta externa, pero el corazón será altivo, orgulloso, siempre, a menos que otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos libre de la ley del pecado. Voy a ilustrarlo, estimados oyentes, con una experiencia que vivió eh, Josué. Él tenía que conquistar una ciudad. Miren este ejemplo, hermanos. Oh, qué bendición estudiar la palabra de Dios. Dice que Josué, ustedes saben, murió Moisés. Y allí estaba Josué ante la tremenda responsabilidad de continuar el liderazgo de Moisés. Ahora tenía que introducir a Israel a la Canaán, a la tierra de la cual habían soñado en entrar desde que salieron de Egipto. La gente vio a Josué y aunque ya lo habían visto, estaban cuestionando su carácter, su capacidad. ¿Será que este hombre pueda dirigirnos? ¿Podrá él llenar el vacío que dejó Moisés? Sabemos que Jehová Dios dirigió a Moisés. ¿Dirigirá Dios en el futuro ahora? ¿Podrá dirigir Dios a este hombre también? ¿Podremos? Josué se dio cuenta del peso de esa responsabilidad. Sintió su necesidad de depender de Dios. Allí estaba la primera ciudad que había que conquistar. Allí estaba un tremendo desafío. Y ustedes conocen la historia, no lo vamos a leer toda. Pero lo primero que hizo Josué fue ir cerca de Jericó a meditar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué paredes tan grandes? ¿Qué murallas? ¿Cómo le voy a hacer para conquistar esta ciudad? Y en el momento quizás empezó a desear conocer la voluntad de Dios. Y en eso estaba cuando de repente aparece un personaje que él como que se espantó y dijo, ¿quién eres? Hermanos, ¿saben? Sería bueno leer esta historia allá en Josué, capítulo 6, y captar una lección rapidito que no la tenía en mente, pero me encanta ese incidente cuando Josué le dice a este individuo lo siguiente. La, Estando Josué cerca de Jericó, noten, se fue a analizar la ciudad. Sabía el proyecto que había que hacer. Quizás tú tengas también ahora al entrar el 2023 ciertos Jericós delante de ti. Estás entrando con tu matrimonio, eh, todo quizás destrozado. Tienes una Jericó que tienes que construir y poder levantar las paredes. Ahora en vez de destruir, levantar una pared para proteger tu hogar. Milagros. O quizás tienes un hábito que quieres dejar para el 2023 y comenzar un año de éxito espiritual. Ves gigantes, ves ciudades que representando ahora tus problemas también tienes que meditar e ir con Dios y decirle, ¿cómo enfrento este problema, Señor? También tengo mis desafíos como Josué. Y quizás tengamos que ir a meditar en algún lugar secreto. Y Josué se acercó a Jericó. Y estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Una espada.
Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Note la respuesta de este varón, que después, hermanos, se define como alguien que va a ser adorado, el príncipe del ejército, y luego después Jehová mismo, porque habla como Jehová. No tengo dudas y creo que entre tantas manifestaciones de este individuo, que se le llama también el ángel de Jehová, y quien también pide adoración y que se quite los zapatos delante de él como si fuera Dios mismo, no es nada menos, hermanos, que Cristo Jesús antes de su encarnación. Pero aquí la pregunta de Josué le pide que se define y le diga: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿De qué ejército eres? Y claro, Josué tenía un ejército del cual él era el general. Por eso estaba él allí pidiendo sabiduría, meditando qué hacer. Y es como si ese hombre, Josué, le dijera: ¿tú eres de los nuestros? ¿Eres de mi ejército o eres de los ejércitos del enemigo? La respuesta es: de ninguno de los dos, Josué. No estoy bajo tu mando. Yo soy el príncipe. En otras palabras, yo soy del ejército del cual tú eres uno de mis soldados. José tenía que aprender a ubicarse primero y definirse, hermanos, ante este personaje que no era un soldado más de su ejército. Era su cabeza, era su general, era su jefe, era el príncipe del ejército de Jehová, del cual Josué era una extensión en la tierra. Pero este era el príncipe de todos los soldados, de todos los guerreros, entre los cuales hay millones de millones, millares de millares, porque cada ángel es un guerrero de Dios. Y entonces Josué dice, cuando captó que estaba delante de alguien más grande que él, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Noten que este príncipe, cosa que ningún ángel recibe adoración. Cuando un ángel recibió adoración de Juan allá en Apocalipsis, le dice: no, 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 levántate, no hagas esto. Yo soy consiervo contigo, estamos iguales, adora a Dios. Pero este individuo, este varón, este príncipe del ejército, recibe adoración. Y solo Dios debe ser adorado. Y Josué le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Qué linda actitud, hermanos. Qué lindo sería orar así, pedir así, cuando hay problemas en tu hogar, cuando hay problemas en tu trabajo, cuando sientes que hay injusticia. ¿Cómo vas a responder? ¿Con las armas de tu milicia carnal? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay que pedir sabiduría. Hay que pedir la unción del Espíritu y decir: Señor, ¿qué debo responder? ¿Qué debo de hacer? Ayúdame a no complicar las cosas y que el tono de mi voz, mis decisiones, te glorifique a ti. Ayúdame a morir al yo para que Cristo sea glorificado y yo pueda manifestar que soy un siervo sometido a ti. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué debo de hacer con esta ciudad? Yo estoy seguro, hermanos, que por supuesto conquistarla. Y yo estoy seguro que ya estaban soldados afilando sus espadas, otros flecheros practicando: dale al blanco, mañana vamos a atacar la ciudad. Practiquen, a ver, 100 tiros aquí, a ver quién le da el blanco, o aquellos corriendo, haciendo ejercicio. No sabemos cuál va a ser la estrategia para conquistar esa ciudad. Ya anda Josué por ahí meditando, pero mientras él, yo imagino estos soldados cuestionando, practicando, pensando: ¿qué estrategia nos traerá nuestro jefe sobre cómo atacar esa ciudad? Por atrás, por enfrente, alrededor. Veamos, pero mientras tanto, preparémonos. Con todo, Josué estaba delante del ángel de Jehová, del príncipe del ejército de Jehová. ¿Cuál es, Señor, su voluntad?
¿qué dice mi Señor a su siervo? Me acuerdo, hermanos, el sentido de las palabras de Samuel. Samuel, y después que entendió que era Jehová, habla que tu siervo oye. Así fue Pablo cuando fue tumbado del caballo, y tal vez Dios tenga que quitarnos y a veces tumbarnos de la comodidad de nuestras posiciones para tumbarnos del lugar donde a veces nos creemos, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque allí iba Saulo creyendo que hacía la voluntad de Dios. Y hermano, uno de los peligros más grandes en la vida espiritual es creer que uno honra a Dios al tener un espíritu muchas veces de juicio, de crítica entre nosotros, cuando Dios anhela que preguntemos, Maestro, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, qué interesante. Antes de decirle qué debe de hacer, Josué, quita el calzado de tus pies. Lo mismo que le dijo aquella zarza ardiendo, pero que no se consumía, donde el ángel de Jehová, y después resulta que es Jehová, le dice, quita el calzado de tus pies, Moisés, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Lo mismo, como que está renovando el llamado a Josué, y le dice, Josué, antes de decirte lo que vas a hacer con este proyecto, aprende la reverencia. Aprende a estar delante de mí en una actitud de silencio, de reverencia. Aprende a orar. Aprende a escuchar mi voz. Quita el calzado de tus pies. Estás en tierra santa. Qué lindo sería, hermanos, aprender esta lección en la vida y aprender a encontrarle solución a nuestros problemas en el ministerio, en tu matrimonio, en tus decisiones que hagas, recibirlas en un momento de reverencia, de comunión con Dios, donde toda voz se acalle, donde toda otra distracción sea quitada y puedas escuchar la voz de tu Padre. Hermanos, el arte de orar es un arte que no conocemos. Es un arte que no hemos dominado. Hablamos y hablamos, bla, 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 en nombre de Jesús, amén. Y uno sale corriendo. No es el plan de la oración. El plan de la oración, hermanos, es aprender a escuchar la voz de Dios también. Hablar con Dios y escuchar su voz hasta que logre discernir. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Hemos usado la oración más como un medio de manipulación y un medio, hermanos, de prácticamente controlar a Dios. Aquí estoy para pedirte, pedirte, pedirte. Y Señor, ¿qué pasa? No respondes. Como si Dios estuviera en el negocio de nada más estar respondiendo. Cuando el propósito de la oración es tener comunión y conocer a alguien. En el proceso te va a dar lo que pides, pero no es por eso que vamos. Vamos por conocer al que da la bendición. Y Él, si ve propicio, nos dará aquello en su momento, muchas veces más allá de lo que pedimos o entendemos. Pero el propósito es conocerle a Él, deleitarnos en Él, hablar con Él. Y como Josué, estar en un momento en que le podamos decir, Maestro, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo debo conquistar mi Jericó? ¿Cómo debo resolver mi problema matrimonial con mis hijos? Están divorciados de ti. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer con esta decisión económica, con este gasto, con este cambio aquí y allá? Dime, Padre. No quiero actuar en la carne, no quiero usar mi propia sabiduría. Tú conoces el fin desde el principio. Ayúdame, ayúdame para no hacer que los pies
de otros se desvíen por el sendero erróneo. Somos influencia para otros, hermanos. Por eso el apóstol dice que oremos para que la sabiduría de Dios nos sea dada. Y ustedes conocen la historia de la respuesta, unos minutos más, donde se le da a por fin se le va a dar a Josué, después que se le dice, quita tus zapatos, que es una gran lección. Antes de darte las instrucciones, quita tus zapatos, Josué. Él le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Yo he entregado. Noten el sentido del pasado. Ya Dios ha hecho algo. Jericó todavía está en pie. Su rey todavía está vivo y con una manera jactanciosa esperando y viendo allí sus guerreros allí montados sobre las murallas y viendo. Con todo, Dios dice, yo he entregado. Hermanos, hay que tener fe en que cuando oras por algo, al mismo tiempo puede decir, aunque no veo ya el problema solucionado, Dios ya lo ha hecho. Es cosa hecha. Gracias, Señor. Y Cristo dijo, cuando oréis, dad gracias como si ya se hubiese contestado. Aunque no vean todavía la solución, el problema resuelto, denle gloria a Dios porque lo que Él ha prometido se va a hacer. Yo lo he entregado. Y con todo, aunque yo ya lo hice, ustedes tienen que hacer algo. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Qué linda instrucción aquí, hermanos, de Dios para Josué. Y dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Noten ahora los sacerdotes, un coro de personas irán alrededor de la ciudad tocando, no eran trompetas, ese instrumento que hoy conocemos, hermanos, que toca música o que usan los ejércitos y música así de guerra, no, eran unos cuernos de carnero. Todo estaba envuelto aquí, hermanos, animales que simbolizaban a Cristo. Era como si a través de los méritos de Jesucristo toda victoria se nos da. Toda bendición viene a través de la promulgación de los méritos del Cordero. Y el cuerno de aquellos animales sacrificados se usaba para dar un sonido que anunciaba el sábado, anunciaba ciertas ceremonias, anunciaba la hora de la oración. Ese sonido religioso, sagrado, era el que había que tocar alrededor de la ciudad por 7 sacerdotes. ¡Qué manera de conquistar una ciudad! La primera ciudad. Y luego dice, hermanos, aquí, que al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Noten lo que iba a pasar. Los sacerdotes con aquel cuerno tocando. En el 7º día lo iban a tocar prolongadamente. Y cuando se oiga el sonido prolongadamente, el pueblo debe gritar a gran voz. No sabemos el contenido, pero alguna especie de grito, de victoria, de alabanza, algo que contribuía a que participaban de este milagro que iba a ocurrir. Y cuando todo el pueblo gritará a gran voz, dice aquí la palabra, hermanos, me encanta esto, el muro de la ciudad caerá. Yo no sé si ustedes ven la sincronización de los eventos aquí. Es Dios el que derribará esas tremendas paredes sólidas. No hay nada, hermanos, en el efecto de un grito humano que tumbe esas paredes. Pero Dios une la voz del esfuerzo humano, del grito humano, del sonido que los humanos producen. Une el grito del pueblo y como que el pueblo quiere o Dios le hace sentir que con su
estruendo de su voz, aquel estruendo Dios lo multiplica de una manera que el estruendo de aquello hace que se sacuda las paredes y empiecen a caer. Noten ustedes la unión del esfuerzo humano o de la obra humana o de la participación humana con el poder de Dios. Siempre ha sido esa combinación necesaria para lograr algo en la vida, en la iglesia. Es, hermanos, la fe que obra por el amor, la que Dios bendice y da fruto. Y cuando aquellas paredes cayeron, yo imagino que cada persona que gritaba debía gritar más porque al sonido de su voz el milagro se llevaba a cabo. Noten ustedes, como dice el versículo que leímos, las armas de nuestra milicia no son carnales, aunque andamos en la carne. En otras palabras, Dios no pasa por alto los dones que te dio, las capacidades que te dio, la sabiduría que Él te ha revelado, la experiencia. Él quiere que la uses, pero que la uses, la sometas a Dios y le dices: Señor, estos son mis planes. Esto es lo que a mí se me ocurre, pero no quiero hacerlo si tú no lo bendices, si no eres tú. Y el Señor te, como dice el camino a Cristo, conságrate a Dios todas las mañanas. Hazte esto tu primer trabajo. Y luego dice: tráeles todos tus planes. Qué interesante. Tráeles todos tus planes. Piensa, elabora, desarrolla ideas, estrategias, pero tráeselas a Dios. Porque aunque andamos en la carne, Dios tiene que modificarlas, bendecirlas. Y hermanos, el milagro es todo honra y gloria de Dios. Con todo, Dios, hermanos, va a usar nuestros talentos, va a usar nuestras habilidades. Por eso hay que ponérselas a sus pies. Había un esfuerzo que hacer, había una voz que gritar y dar para que el muro caiga. Se parece esto, hermanos, a... Aquí está una ilustración, que cuando el ser humano, cuando los sacerdotes y el pueblo gritó el milagro, porque pudo, para que Dios reciba toda la gloria y uno crea que no, yo no tengo nada que hacer, quédense quietecitos ahí y miren. No, el Señor no ha hecho robots, no nos ha hecho, hermanos, meros inútiles. Nos ha dado de su espíritu, y el espíritu nos da dones. Él reparte dones para hacer la obra, pero siempre hay que colocárselo para que Él lo purifique y le quite el sello de la altivez, del orgullo, y podamos obrar para gloria de Él. Esta historia me recuerda a otra que está allá en la historia de el libro en Éxodo, donde dice la palabra de Dios en otro momento, un poquito antes, que Josué fue a dirigir una guerra contra Amalek, un pueblo que había hecho un voto nacional de erradicar a Israel, un odio que tenía hacia Israel, y por ende Satanás era el que lo dirigía para precisamente erradicar al Mesías y la esperanza del Mesías con el tiempo. Y Dios dijo que había que erradicar a Amalek porque estaba en juego la existencia de Israel. Y Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pregunto, hermanos, ¿quién definía aquí el éxito o el fracaso en la guerra espiritual, en esta guerra física de Amalek e Israel? ¿Era Dios el que obraba este milagro e Israel prevalecía? Claro que era Dios. ¿Hay algún efecto mágico en las manos de Moisés? No, hermanos. Es que había un simbolismo aquí de que cuando el pueblo de Dios cumple su parte, Moisés representando al pueblo de Dios, cuando tenían en este caso las manos levantadas, como dice la palabra, levantar vuestras manos
que es un símbolo de tener fe en Dios, de creer que Dios reina y que Él va a hacer obrar sus milagros. De esa manera, dice aquí, hermanos, que Israel prevalecía. Y cuando Moisés se cansaba, dice, y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Estimados oyentes, ¿no se han dado cuenta que Dios necesita nuestra oración, nuestra colaboración? Somos colaboradores de Dios. No tomemos la gloria o no creamos que es por lo que uno hace, pero en el proceso Dios, hermanos, anhela que su pueblo colabore. Tal vez otra ilustración fue cuando precisamente el pueblo de Dios fue testigo de un milagro cuando Cristo resucitó a Lázaro. Él oró a Dios. Sin embargo, dice la Escritura que cuando pasó eso, María, Marta, siempre viendo lo imposible y los problemas, Señor, apesta, hiere ya, esto es imposible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, me encanta esta expresión. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Quitaron la piedra. ¿Quién quitó la piedra? Algunos seres humanos podían hacer eso. Cristo pudo decirle a la piedra, muévete también. Pero Él deja que los hombres hagan aquellas cosas que podemos hacer, que está en nuestra capacidad de hacer. Aunque Él va a obrar el milagro, Él anhela que usted y yo colaboremos, trabajemos. Hermanos, Dios quiere hacer un milagro en tu iglesia, en la mía, pero Él no va a venir a orar por nosotros. Él no va a venir a conectarse ahí al YouTube o a la red social para escuchar y orar y colaborar con su presencia. Él no va a venir a hacer eso. Él te pide que nos congreguemos, no dejemos de congregarnos, porque esa es nuestra parte. Eso es quitar la piedra. Él quiere hacer el milagro, pero no lo va a hacer cuando tú y yo no quitamos la piedra. O cuando no ayudamos a los Moisés a levantar las manos, a orar por los líderes, a mantener en alto el ministerio que se te ha confiado. Dios obrará milagros, hermanos, cuando usted y yo cumplamos el nuestro. Había otro acto. Cuando Cristo resucitó, dice que Lázaro salió vivo. Por alguna razón, todavía estaba atado, no podía caminar. Y Cristo dijo, quítenle las vendas. Estimados oyentes, Cristo es capaz de hacer mucho por nosotros en nuestras iglesias. Pero a veces ni queremos quitar las vendas a los que Dios le ha salvado o los ha convertido. Y no les enseñamos cómo caminar en la vida cristiana. No les animamos con el buen ejemplo. Dios nos ha dado, hermanos, una parte en el proceso de que los Lázaros aprendan de nuevo a andar en la vida, a caminar en la vida. Y es por eso que necesitamos orar por los hermanos, orar por los que llevan las cargas, orar y quitar los obstáculos para que la iglesia pueda caminar. Aunque Dios ha hecho milagros, nos corresponde también a nosotros hacer la parte, hermanos, que se nos ha confiado, aunque sea sencilla, aunque parezca innecesaria y muy simple. El hecho de cumplir en limpiar la iglesia, el hecho de cumplir en saludar a las personas con una sonrisa, el hecho de cumplir en llamar para que vaya al grupo, se conecte, el hecho de hacer cosas sencillas. Hacemos que el milagro de Dios sea efectivo y que pueda continuarse aquella vida que Él nos ha dado como un milagro. Porque Dios anhela
que así como Moisés necesitó ayuda para levantar sus brazos, para que Israel venciera, milagro de Dios, aún así se necesita, hermanos, nuestra